Buenos días, vamos a hablar de los métodos de propagación vegetal. Para poder entrar al tema debemos tener claridad de qué son las plantas. Las plantas son seres vivos, los cuales producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Las plantas captan la energía de luz solar a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y en agua en azúcares que posteriormente son utilizados como fuente de energía, de los cuales van a ayudar en el crecimiento y desarrollo de cada una de las plantas. La función que encontramos para las plantas es que son seres vivos encargados de producir su propio alimento mediante un proceso denominado fotosíntesis. A través de ese proceso, captan la energía procedente de la luz solar y convierten el dióxido de carbono y el agua pues, en azúcares que aprovechan como fuente de energía para su desarrollo, como ya lo habíamos dicho. Tienen unas partes, pues, las hojas son órganos verdes que salen del tallo y poseen funciones básicas para la planta, como son realizar la fotosíntesis. Durante este proceso, la materia inorgánica, como el CO2, agua y sales, se convierten en energía para su posterior desarrollo. La hoja tiene una serie de estructuras, una serie de partes, como es la epidermis. La epidermis es el tejido de protección que constituye la parte más externa de la hoja. Existe tanto en el haz, la parte principal o primordial de la hoja, el derecho, y existe en el envés. El envés es la parte de atrás de la hoja. Desde el punto de vista morfológico, encontramos que la hoja tiene varias partes. La primera de ellas es el limbo, que es la parte ensanchada de la hoja, la parte más gordita, normalmente con una cara superior llamada haz y una cara inferior llamada envés. Consta de tres regiones: base, ápice y bordes. En el envés son muy abundantes los estomas, los cuales son pequeños poros de las plantas localizados en la superficie de las hojas. Constan de dos grandes células capaces de separarse entre sí, regulando el tamaño total del poro y por lo tanto o por ende la capacidad de intercambio gaseoso y pérdida del agua. Encontramos el peciolo, que es el rabillo, el cual sirve de enlace entre el limbo foliar y el tallo, y la vaina, que es la base más o menos ensanchada de la hoja, la cual abraza total o parcialmente el tallo. Además encontramos la nervadura, que se corresponde con la disposición de tejidos conductores como el xilema y el floema. Entonces, en esta imagen de la hoja encontramos la parte derecha de la hoja, que es el haz, y el reverso o la parte de atrás, que es el envés. Acá están los estomas, que son las ramificaciones que se ven, que por ahí es por donde transcurre o se transporta xilema y floema. En la parte principal o en el haz de la hoja encontramos una nervadura central, que es la ramificación principal, la más gordita y de la cual se desprenden los estomas o las nervaduras. Encontramos el tallo, el borde de la hoja, la base, ¿cierto? El peciolo y la vaina, que es de donde nace la hoja directamente del tallo. Las semillas, de ellas se realiza la germinación de las plantas, las cuales son generadas dentro del fruto o fuera del mismo. Las semillas tienen unas capas o envolturas, que son estructuras, valga la redundancia, que envuelven la parte principal o el núcleo de la semilla y se les conoce como cáscaras. Estas son la testa, que proviene de la parte primaria del óvulo, y el tegmen, que es la envoltura interna y proviene de la parte secundina del óvulo. Acá podemos ver la imagen de las partes de la semilla. Como les decía, esta es la parte del núcleo como tal,
o la membrana, que es la que posee la información genética, por así decirlo de alguna forma. Y ya vienen una serie de capas o coberturas, que es lo que va forrando y va cubriendo la parte principal o el núcleo de la semilla. Además, nuestra semilla posee una parte que se llama el albumen, que es una masa de color blanquecino, la cual tiene una gran cantidad de nutrientes, los cuales sirven para alimentar el embrión durante la germinación de la misma. Y el embrión, que es la parte más importante de la semilla, por eso decía que es como el núcleo lleva la información genética, considerada como la planta en sí, pero en una miniatura. Se forma por el cotiledón, la radícula, el tallo, y algunas plantas pues poseen un solo cotiledón, llamadas monocotiledóneas, y algunas otras plantas poseen dos cotiledones, las cuales se llaman dicotiledóneas. Acá podemos ver una imagen, pues, a grosso modo de las partes de la semilla. Vemos la testa o capa o una envoltura, vemos el cotiledón, ¿cierto? Las hojas primarias, la plúmula, etcétera, etcétera. En la parte vegetal encontramos dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Como ejemplos de reproducción asexual, ustedes lo van a encontrar en su guía de formación. Encontramos varios ejemplos, acá los vamos a nombrar rápidamente. El primero es por bulbos, los cuales, un ejemplo muy claro de ellos, es el cultivo del ajo, el cual se siembra la cabecita del ajo y de ella salen o surgen las raíces y surgen las hojas o los tallos. Son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes. Morfológicamente son adaptaciones de hojas al almacenamiento de sustancias de reserva, con modificaciones en el tallo y raíces adventicias. También hay una reproducción por estolones, los cuales son brotes o ramas laterales más o menos delgadas que nacen de la base del tallo, crecen horizontalmente con respecto al nivel del suelo o subterráneo. Tienen entrenudos largos, los cuales generan raíces adventas. La separación de esos segmentos da lugar a plantas hijas. Tenemos la reproducción asexual por rizomas, que son tallos subterráneos con varias yemas. Acá importantísimo el tema de las yemas. Para eso podemos ver cultivos como la yuca, como la racacha, como la remolacha, etcétera, la cual son importantes la ubicación de las yemas para que formen raíces. Siguen por hijuelos. Las de los hijuelos, hay unas plantas productivas de alimento animal, pero su gran mayoría, casi que podemos decir que son las plantas de jardín, donde vemos a las señoras de la casa, nuestras madres, nuestras abuelas, trasplantando piecitos, los cuales van a pegar y van a darle desarrollo a una nueva planta. Tenemos también siembras por estacas o esquejes. Muy conocido el tema en la caña panelera o la caña de azúcar, que se sacan los esquejes y se forma el semillero. Importante también el desarrollo de las yemas. En los entrenudos se van formando las entreyemas, que es por donde salen las raíces, y hacia la parte superior va saliendo las cañas propiamente dichas. También por estacas o por esquejes se siembra la yuca. Ustedes pueden preguntar en sus casas y van a darnos un ejemplo muy claro como tal del tema. Tenemos una reproducción por acodos, los cuales son métodos de propagación en los cuales es provocada una formación de raíces adventicias a un tallo que todavía está unido a la planta principal o a la planta madre. Ustedes se pueden dar cuenta acá en la imagen, esta planta más gordita es la planta madre, va unido del tallo una raíz adventicia y acá se va formando una planta hija. Cuando esta planta está lo suficientemente madura, lo suficientemente desarrollada, se despega, ¿cierto? Hay una ruptura de, de la raíz adventicia, lo cual lo separaría de la madre para su desarrollo ya solito. Tenemos la reproducción por injertos, que se maneja mucho en los cítricos,
o en los frutales de pepas o en el cacao principalmente, los cuales son segmentos de una planta que adherimos del tallo, que adherimos al tallo de otra planta para que surja una planta nueva, una planta mejorada. Eso se llama un híbrido. La reproducción sexual es la que vemos que hay una célula del óvulo, la cual produce la meiosis y concluye con la formación de 4 megasporas haploides. Los estambres son los encargados de formar los granos del polen y estos a su vez forman los gametos masculinos. El óvulo, que es el gameto femenino, está en la parte inferior y ensanchada del pistilo de la flor, denominada el ovario. Para no enredarlos tanto, esta reproducción sexual en plantas es la cual está intervenida gracias a abejas, avispas y otro tipo de animales voladores polinizadores. Por eso es importante, si vamos a fumigar con en nuestros cultivos, hacerlo con materiales naturales. No debemos utilizar químicos, no debemos utilizar herbicidas o fungicidas de origen químico porque acaban con nuestra fauna y nuestra flora y no va a haber polinización. Al no haber polinización, no hay material vegetal que nos convierta el gas carbónico en oxígeno y por ende la especie humana estaría llamada a desaparecer. Entonces vemos las partes de la flor: pétalos, estigma, estilo, ovario, óvulo, receptáculo, sépalo. Importantes pues porque la flor posee los dos tipos de órganos, estambres y pistilos. Si fuéramos a hablar de animales, podríamos decir que tienen aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Eso en los animales se llama una condición hermafrodita. Entonces, las flores son organismos hermafroditas en el momento que si nos falta uno es unisexual y no habría reproducción propiamente dicha. Importantísimo, una generan del polen, las abejas lo llevan a otras y ahí es donde ocurre la fecundación como tal. Existen algunas plantas pues que no necesitan de la polinización para que la semilla se desarrolle. Ese fenómeno se denomina apomixis. Una parte de la planta, una flor, genera la parte masculina y la otra parte de la flor genera la parte femenina. Es una autofecundación. Esa fecundación autógama, cuando el polen es de la misma flor, la fecundación alógama, el polen procede de otra flor de la misma planta o de un pie diferente de la reproducción sexual. Los angiospermas, la semilla es el óvulo maduro encerrado dentro del ovario maduro o encerrado en el fruto de la misma. Espero haya una mejora en la aclaración del tema. Cualquier duda, pregunta o inquietud por los canales de comunicación acostumbrados, con todo gusto estoy atento a sus inquietudes.